Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Su Madre Naturaleza, como todos los viernes a las 8:30 de la noche. Hoy estamos en un sitio idílico, que es el Humedal de Córdoba, en el noroccidente de Bogotá. Y vamos a hacer un panel en medio de esta naturaleza maravillosa. Estamos con un clima exquisito y tenemos en este panel a Byron Calvachi, de la Secretaría de Ambiente, pero también con su experiencia a nivel nacional. Clara Solano, subdirectora de investigaciones de la Fundación Natura y además administradora en el marco del nuevo convenio con la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá para administrar este humedal. Mauricio Castaño, sí, vecino de la red de humedales y coordinador del Comité Ambiental de la Junta de Acción Comunal, sí, del barrio Niza. Bueno, ustedes ven que esto es un panel de lujo para entender por qué sí se puede conservar un humedal, de los pocos que quedan realmente en un estado que uno viene aquí y siente satisfacción por esa apropiación comunitaria que tiene este humedal. Hoy iniciamos y homenajeamos al mes de los humedales, como lo ha proclamado la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Luego, esto es un tema que vamos a hacerlo también en otros programas, porque amerita mucho análisis y entender además qué piensan los distintos grupos de interés asociados al tema de los humedales. También le queremos dar las gracias al espectador por ese interés que ha mostrado por el tema y por la coordinación, y a la revista Ecoguía también, que nos sigue en este programa. Vamos entonces, iniciemos por Clara Solano, quien nos va a comentar cómo es que se está manejando este humedal, para que toda la teleaudiencia en Bogotá y en el país sepa que este es un humedal ejemplar desde el Distrito Capital. Bueno, gracias Margarita y gracias a mis compañeros de panel por esta invitación. La Fundación Natura se siente muy contenta de participar en este programa. La Fundación Natura viene desarrollando desde hace un mes un convenio con la empresa de Acueducto de Alcantarillado, el cual fuimos seleccionados para durante 9 meses apoyar la administración y el manejo del humedal Córdoba. Es un reto para la Fundación Natura, dado que, como tú lo dices, el humedal de Córdoba tiene unas condiciones únicas y muy especiales desde el punto de vista de la gestión socioambiental que se ha venido haciendo desde hace más de 10 años. Entonces, para nosotros, como organización de tanta experiencia, es de gran importancia aportar, dar la plataforma, sostener este proceso social, que ya vamos a hablar un poquito más de detalle más adelante, y además también aprender de la gestión urbana y de estos sistemas ecológicos transformados, pero de gran importancia, que están dentro de la ciudad de Bogotá. Vale decir que la presión urbanística en las grandes ciudades, y particularmente en Bogotá y en este sector de la ciudad, es muy fuerte y nos preocupa a todos y a todas cómo poder salvar estos espejos de agua que le pertenecen, que es un patrimonio de la ciudad y de la humanidad. La presión urbanística es, como ustedes saben, objeto de presiones sobre relleno de humedales, sobre ocupación en zonas lagunares que son objeto de inundación cíclica, porque son los territorios del humedal. Entonces vamos, Mauricio, cuéntenos ustedes cómo están viviendo esta conservación de este humedal. Muchas gracias, Margarita, por la invitación al programa. Nosotros comenzamos a trabajar por el humedal de Córdoba en el año 98. Este es un humedal que, como bien lo decía, quedó completamente cercado por la ciudad, y esto es lo que queda de lo que había en el humedal de Córdoba hace 50 años. Nosotros en el año 98 iniciamos un trabajo de recuperación y protección por este ecosistema, porque había el riesgo de una mayor presión urbanística sobre él con la construcción de ciclorrutas, senderos, iluminación, y eso nos motivó a defender una joya que teníamos de vecino de nuestros barrios y que realmente no la conocíamos. Y iniciamos un proceso de conocimiento, de arborización, sembramos más de 3.500 árboles en esta zona. De hecho, este sitio donde estábamos antes era un potrero, hoy en día ustedes ven que es un bosque. ¿Había vacas? No, no había vacas, pero era potrero, era manejo de parque, no había bosque protector, el ecosistema acuático estaba de alguna manera muy vulnerable a la presión urbana, a la presencia de la gente, a los usos no permitidos, al arrojo de escombros, de basuras, y se necesitaba una barrera natural verde y fuerte, muy bien consolidada, y ese fue como el principal objetivo en ese momento. Generar una zona de amortiguación. Una zona de amortiguación que ya estaba de alguna manera, pero que no estaba bien consolidada. Ya.
y para que además la diversidad en flora y fauna aumentara, especialmente las aves. Queríamos que esa población que ya existía, que estaba registrada, aumentara en individuos y en especies. ¿Ustedes ya tenían un censo, tenían conocimiento de cuántas especies había en esta humedal? Sí, en esa época la Asociación Bogotana de Ornitología, que llevaba desde el 95 haciendo registros en la sabana, ya había un conteo en este humedal de alrededor de entre 49 y 60 especies de aves. Endémicas, o sea, del lugar. Entre regionales, endémicas, migratorias del norte, del sur y migratorias entre el territorio colombiano. Con el trabajo que se ha hecho desde entonces, hoy en día tenemos más de 118 especies de aves propias. Miren qué de esta zona. qué maravilla que ya podemos tener un patrimonio de aves, de flora y fauna desde el 98, o sea, hace 14 años. 14 años. Sí. Bueno, Byron Calvachi, ustedes desde la Secretaría de Ambiente, ¿qué están haciendo para apoyar esta actividad comunitaria y de administración por parte de la empresa Acueducto? ¿Cómo funciona eso? Bueno, primero que todo, muchas gracias Margarita por la invitación y buenas noches a todos los televidentes. Desde la Secretaría de Ambiente estamos apoyando la administración de los humedales que se hace conjuntamente con la empresa Acueducto a través de un convenio marco que viene desarrollándose desde hace aproximadamente 10 años. Se trabaja, digamos, con recursos de las dos entidades, con lineamientos. De la Secretaría de Ambiente ha trabajado lineamientos técnicos, tiene el protocolo de recuperación, rehabilitación de humedales en entornos urbanos. La Secretaría de Ambiente también fue la entidad que realizó la primera política participativa del Distrito Capital, fue la política distrital de humedales. Es un instrumento guía que con el cual ya contamos. En vista precisamente de las grandes presiones que tenían los humedales del Distrito Capital, fue necesario sacar una política específica a ellos, porque ya tenemos la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia, pero dadas las circunstancias se vio la necesidad de sacar la política específica. En ese sentido también hemos continuado trabajando para este año precisamente, en este mes de los humedales 2013, tenemos el lanzamiento de un protocolo también de manejo de especies invasoras en los humedales, que trabajamos conjuntamente con la Universidad Nacional de Colombia, y continuamos, digamos, en esa labor de dar lineamientos técnicos. También tenemos nosotros administrados de manera directa en este momento dos humedales, que son el humedal Santa María del Lago, que se viene haciendo de parte de la Secretaría de Ambiente hace ya bastante tiempo también, y tenemos por primera vez administrado el humedal de La Conejera directamente. Como es un convenio marco entre las dos entidades, lo hacemos conjuntamente, pero en la mayor parte del tiempo lo ha hecho la empresa Acueducto. En este momento tenemos Conejera, y la idea es, en la medida en que los humedales se vayan recuperando, los humedales, digamos, tienen muchos problemas, pero también tienen mucha potencialidad de ser recuperados. Cuando los procesos ya van avanzados, entonces la idea es que la Secretaría de Ambiente, siendo la entidad, digamos, que tiene la función dentro del distrito de manejar las áreas protegidas, definiera, digamos, ese manejo. Entonces hemos ya conversado y la idea es eso, que se van traspasando los humedales en la medida en que se van recuperando. Los humedales en la mayoría de Bogotá están todavía en el proceso, entonces el proceso de recuperación, que consiste en, primero, saneamiento de predios, la compra de predios, porque muchos humedales no es claro todavía la tenencia de la tierra. Entonces, en ese sentido hay un trabajo. ¿Dentro de la zona acuática? Dentro de la zona de manejo y preservación ambiental. A pesar de que hay propiedad privada dentro de la zona acuática, las normas nacionales prohíben que haya propiedad privada en eso. Entonces, en ese sentido, hay que hacer todo un proceso de clarificación de cuál es el estado predial y poder tomar medidas. Entonces, la idea es que esas áreas sean del distrito, de la nación, y se entra en un proceso de adquisición, de saneamiento de predios. Posteriormente se hacen los procesos de diseño de la restauración ecológica, que son obras de bioingeniería que han permitido que los humedales se recuperen de una manera significativa, porque ellos han sido afectados, pues, por la contaminación de hace muchos años atrás. Vertimientos de aguas servidas directamente. Vertimientos, arrojo de basuras, de escombros. Entonces, a través de diseño y obras de bioingeniería se recuperan esos espacios. Se hace un cerramiento perimetral, porque la ciudad desafortunadamente todavía no tiene la cultura de vivir armónicamente. En este caso, Córdoba es una excepción porque la gente aquí, digamos, tiene una gran conciencia. Perdón, ahora ya que mencionamos Córdoba y que estamos en este sitio, Clara Solano, cuéntenos ustedes cómo están haciendo precisamente esa administración con base en los lineamientos del distrito. Bueno, primero, el plan de trabajo de la Fundación
se basa en el plan de manejo del humedal, el cual es un proceso llevado a cabo hace varios años y que da los lineamientos de manejo del humedal. En resumen, nosotros tenemos 4 grandes temas de gestión del humedal. El primero es lo que tiene que ver con el monitoreo de fauna, flora y vegetación, que es un tema de gran importancia porque existen unos protocolos de monitoreo que permite comparar la información año a año. En este caso, lo que se hace es verificar y contar qué especies llegan en qué momento, a qué lugar del humedal. Por ejemplo, la persona que tiene a cargo nos contaba hace un rato que en este primer mes hay alrededor de 35 especies ya observadas. Este es un momento muy importante porque es un momento en donde los humedales son receptores de aves migratorias, especialmente del norte. En esta época del año. En esta época del año se cierra más o menos en febrero o marzo la época de migración, y los humedales son un ecosistema de gran importancia para receptar gran cantidad de especies migratorias. También monitoreamos, esto es muy importante, como le decía Byron, en la parte más terrestre, menos acuática, tenemos que estar revisando los procesos en donde la vegetación que se comporta como invasora está generando una presión, entonces ¿Lo que llaman el buchón? Porque hay de dos gente, tipos. pues muchos de los televidentes de Su Madre Naturaleza que están aprendiendo también de biología a través de estos programas, pues no saben cuáles son esas especies invasoras. ¿Por qué no nos mencionas unas cuantas para que sepamos que otra gente que es vecina de otros humedales en Bogotá sepan que esas especies hay que manejarlas de una forma particular? Se le dicen especies invasoras a aquellas especies que no son de nuestra geografía, de nuestro sitio, y que cuando fueron traídas se adaptaron muy bien a estas condiciones y ganan ecológicamente terreno a las especies nativas. Entonces se convierten en un problema porque estas especies detienen los procesos de restauración naturales y le ganan a nuestras especies. Hay una muy grave que es el retamo espinoso, que es sobre zonas secas terrestres, entonces hay que estarlo viendo. Hay el famoso pasto quicuyo, que también detiene procesos de restauración, y en las zonas más húmedas están principalmente el buchón, que hay que hacer actividades de mantenimiento. Entonces, en el tema de monitoreo, nosotros tenemos que estar permanentemente vigilando y contando. Hay un tema hídrico muy importante, nosotros revisamos permanentemente los niveles de agua. Esto es, o sea, la subida y la bajada de las aguas. Correcto, esto es muy importante porque hay momentos donde se eleva por la época, por el periodo de lluvias, y hay momentos como estamos ahora, que los niveles son bastante bajos, entonces hay que estar pendientes de los canales que traen el agua hacia el humedal, estén, digamos, trayendo esa agua permanentemente, así sean niveles muy bajos. Pero perdón, entonces es importante ese tema de aguas, de las aguas que se vierten o que le llegan al humedal. En ese sentido, yo creo que muchos de ustedes están curiosos de saber qué pasa con las aguas servidas, con los alcantarillados del sector. ¿A dónde van esas aguas? ¿Existe un colector para que no lleguen esas aguas servidas al humedal? Mauricio. Todos los barrios perimetrales al humedal de Córdoba tienen un sistema de alcantarillado pluvial separado del de aguas servidas. Esas aguas lluvias del barrio Niza llegan directamente al humedal de Córdoba. Y del barrio Malibú, Batán, Recreo de los Frailes también llegan directamente al humedal de Córdoba. El problema está en que esas aguas, que deberían ser solo aguas lluvias, tienen conexiones cerradas de algunas casas, no de todas, que están contaminando. El caso de los canales es mucho más complicado porque los canales sí traen altas cantidades de contaminación de metales pesados, coliformes fecales, de aguas hervidas, de sólidos flotantes, de basuras que la ciudad le arroja a los canales por falta de cultura ciudadana y están generando un problema de contaminación. Afortunadamente el humedal de Córdoba tiene una gran ventaja, y es que los canales no ingresan directamente al humedal de Córdoba. Si así fuera, nuestro humedal estaría muerto, no habría vida acuática por esos niveles tan altos de contaminación. Solo en época de invierno, cuando sube mucho el nivel, hay una comunicación de esas aguas tan contaminadas con el humedal. Entonces el humedal básicamente está viviendo del agua lluvia y de lo que lo llega de los barrios vecinos, Niza y los otros que les comenté. Bueno, pero entonces una pregunta para volver allí. ¿La administración del humedal que ustedes tienen como Fundación Natura con la empresa de acueducto puede monitorear estos temas de vertimientos? Nosotros tenemos que revisar, digamos, estamos haciendo la contabilización a través de un sistema
de reglillas sobre los niveles del agua. Y tenemos que estar pendientes que estos canales que recogen las aguas lluvias estén teniendo drenaje permanente, porque pueden haber cortes de agua por acumulación de basura, canales más arriba en zonas que no son directas, digamos, del humedal. Pero también tenemos que hacer observación de vertimientos ilegales y avisar en caso de que estén pasando, que haya nuevos, es decir, que haya una conexión de un tubo, de algún proceso ilegal. Tenemos que estar muy pendientes y estar observando para avisar a la empresa de acueducto. Vamos a ir a una nota sobre el humedal de Córdoba con uno de los vecinos y ya volvemos para que la Secretaría de Ambiente con Byron Calvachi nos siga explicando este manejo participativo que se le está dando al humedal. El agua es la esencia de todos nosotros. Cuando se crea el agua en los páramos, que es algo que no siempre nosotros reflexionamos, las plantas que hay en el páramo retoman la humedad, la cogen, la toman como unas redes y la recogen, la mandan a sus raíces, la mandan al suelo, el suelo la filtra y como los cerros están en caída, esa agua viene a la ciudad, se queda en las partes planas y fertiliza la tierra. Entre agua, suelo, aire y energía generan una forma de soporte para la existencia de las plantas. Esas plantas empiezan a crecer en el humedal. A ver, este humedal que ustedes ven en toda su belleza es el resultado de un proceso social, de un proceso colectivo de participación ciudadana que abrió cuando nos dimos cuenta de que con muy buenas intenciones, pero muy peligrosas intenciones, uno dice que el mundo está lleno de buenas intenciones y malas acciones. Entonces había una muy buena acción, muy buena intención, que era proteger el humedal, pero una mala acción era que se iba a hacer una ciclorruta y esa ciclorruta implicaba tumbar 1.500 árboles, todos estos, para que salieran hacia esta ciclorruta que hay en la Boyacá y además 1.500 luminarias. Eso iba a alterar completamente la dinámica del sistema. Eso nos preocupó muchísimo, sobre todo los que estamos en este momento en el edificio Los Lagartos, porque la estabilidad del edificio se vería alterada al pavimentar una parte del humedal. Entonces, la Junta de Acción Comunal de Nizasur y el equipo interdisciplinario estuvimos colaborando para que todos, funcionarios, comunidad y ciudadanía, se dieran cuenta de qué es lo que se protege aquí. Se protege la vida. Nosotros la llamábamos la joya de la corona. Y algunas veces, no sé si la gente lo ha pensado, pero los humedales son las joyas, solo que nuestras joyas aquí en Bogotá todas han caído al inodoro, todas las aguas residuales, las aguas sucias, el mugre le llega, y entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y vamos a defender la joya o la dejamos entre el inodoro? ¿La sacamos o qué? Entonces la idea fue, saquémosla, respetemos lo que hay ahí, cuidemos lo que hay ahí, y el acuerdo fue parar la ciclorruta y hacer un acuerdo con el acueducto donde nosotros como comunidad, más todos los expertos, más la academia, más la jurídica, la parte jurídica ha sido fundamental en la defensa de este humedal, definimos entre todos, porque es una acción participativa, unos lineamientos que buscaban precisamente proteger lo que había que ser protegido, el agua y la biodiversidad. Esa protección se hizo con elementos claves. Uno, traerle agua limpia al humedal, no agua tratada, ¿sí? Y crear un embalse, porque no se trata de eso, se trata de darle a la vida y al agua la oportunidad de restaurarse y de rehabilitarse a sí misma, pero había que asistirla. Pues viene el agua 3 litros por segundo todo el tiempo, a veces se tapa, el acueducto le toca limpiarlo, nosotros tenemos que estar al tanto y decirle, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Que se le tapó el acueducto. Y el siguiente elemento era el dragado, o sea, haga el dragado respetando los árboles y la vegetación de borde, entonces casi que hubo que hacerlo a mano, un resultado excelente de los contratistas. Y el otro elemento era cómo educarnos y cómo cuidarnos. Nosotros no sabíamos nada de humedales y comenzó la comunidad a autocapacitarse
autorrelacionarse y comenzamos a apropiarnos de este ecosistema y unirnos a la lucha junto con los vecinos de Niza Antigua y el barrio San Nicolás, que queda pegado al Colegio Agustiniano. El proceso de Niza Antigua resultó en una acción popular en la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca protegió el humedal y se obligó a hacer un estudio de impacto ambiental para proteger toda la avifauna que realmente no había sido tenido en cuenta en los primeros diseños que se habían hecho. En este momento nosotros además, dentro del proyecto de la comunidad, nosotros queremos que la gente conozca los árboles. Ya tenemos un ejercicio de señalización para que cuando tú vayas por el ecosistema, en este caso el humedal, y tienes un móvil, puedas leer el código QR y diga, oh, ese árbol, ¿cuál es? Y si lo quiere cuidar, y así como en Facebook nos colocamos allá la cara, y aquí el arbolito también podamos subirlo y decirle, mire, este arbolito es un aliso, este arbolito es una mano de oso. O sea, ¿qué es lo bello que hay al interior que vale la pena que todos los colombianos lo sepan? Porque el problema de las joyas a veces es que están o sucias o escondidas. Aquí no, hemos querido que esté disponible, que lo puedan conocer y visitar, ahí está, a la orden. Bueno, ustedes ven que la invitación por parte de la señora Luz María, una de las vecinas del Humedal de Córdoba, es realmente importante porque tantos jóvenes y personas de todas las edades que habitan este sector ya entienden, hablan de ecología, hablan del patrimonio natural que es de todos ellos. Estábamos precisamente refiriéndonos a la pertenencia de este humedal a un sistema hídrico más amplio. Ese es un concepto muy importante porque esto forma parte de una cuenca. ¿Por qué no nos explica cómo es que este humedal está conectado con el resto de la ciudad? Sí, bueno. Y además con el nivel nacional. Sí, bueno, Margarita, Gracias. es importante considerar lo que llamamos el ciclo hidrológico, el ciclo del agua en relación con la tierra y la atmósfera. Esa, digamos, esa relación que existe entre estos elementos básicos y vitales es lo que produce la vida. Y esto se replica a niveles grandes y a niveles pequeños. Aquí en la ciudad, en el Humedal Córdoba, precisamente las áreas más importantes son las áreas borde, las áreas limítrofes entre el agua y la tierra. Cuando vienen las lluvias, en determinados momentos sube el nivel y produce unas circunstancias especiales que hacen que la vida vaya evolucionando y que se formen ahí elementos especiales de biodiversidad, de fauna y flora. A nivel grande, a escalas mayores, están los páramos, que es donde llegan las nubes, se condensan y nacen, son las zonas de nacimiento de agua, que va corriendo, va formando las cuencas y esto llega hasta el mar. En el mar tenemos los humedales litorales, que además hay también una transición hacia el océano abierto, en lo que tiene que ver con las zonas de corales, las zonas de praderas marinas y las zonas precisamente del borde del continente. Ahí son las zonas donde se forma, donde son generalmente lo que se ha llamado como las salacunas de la naturaleza. Eso es desde el mar hasta los ecosistemas de montaña como los humedales de la ciudad de Bogotá. Ese concepto es muy importante precisamente porque nosotros tenemos una gran responsabilidad en lo que está pasando en las islas, en las costas, sobre todo en la costa caribe donde desemboca el río Magdalena, que viene desde aguas arriba a Bogotá y la zona andina. Entonces, es muy importante que el Humedal de Córdoba nos permita plantear justamente esa discusión de responsabilidad ciudadana. Entonces, vamos al manejo del humedal nuevamente, Clara, para poder entender cómo se concatena esa responsabilidad local con el nivel nacional. Bueno, un tema muy importante de la gestión de la Fundación que da apoyo es todo el tema alrededor de la gestión social e interinstitucional. Esto es de gran importancia porque es donde se funden todas las actividades relacionadas con promover conocimiento, gestionar conocimiento en la comunidad aledaña, directamente asentada muy cerca al humedal, y promover acciones de conservación en distintas audiencias, no solamente en los habitantes cercanos, sino también en la comunidad educativa, que está, digamos, directamente relacionada con el humedal, que tiene sus instalaciones cerca al humedal,
y con otros tipos de personas y de audiencias que se relacionan. Aquí hago una reflexión, Margarita, y es que lo que nos estaba planteando Byron, de entender el sistema de humedales como un sistema interconectado, que no solamente es el humedal en sí, nos plantea la Fundación, yo creo, y a todos los que tenemos que ver directamente con la administración y manejo del humedal, que hay que trabajar mucho más allá del área directa del humedal. En ese sentido hay muchos retos, porque el humedal se ve afectado, por ejemplo, de manera muy importante por el depósito de basuras que se hace a lo largo de los canales, que no necesariamente están en la área protegida del humedal. Entonces la gestión social tiene que ir un poquito más allá de ese grupo de personas que han peleado y que han desarrollado sus estrategias de manejo y que han, digamos, desarrollado todo un plan de trabajo directo en el humedal. Esa es una de las reflexiones que nosotros venimos haciendo y que creo lleva a pensar que la gestión del agua y la gestión del humedal es mucho más allá, que las áreas críticas de conservación es una red y allí desde el punto de vista de políticas públicas, desde el punto de vista de gestión comunitaria, el reto es muy grande. Ya. Bueno, antes de ir a una pausa, perdón que precisamente. interrumpo, en ese sentido algo muy importante, y es que no es suficiente que un solo humedal esté bien, todos son un sistema, y en la medida en que todos estén descontaminados, sin tanta presión de la ciudad, vamos a garantizar que las especies de flora y fauna que están en peligro de extinción sobrevivan. Tenemos la timba bogotana, la timba moteada, el cucarachero de pantano, que están en peligro crítico de extinción, que son solo de la sabana de Bogotá, y que necesitamos específicamente que la calidad del agua mejore sustancialmente. Pero antes de irnos a la pausa, ¿cómo coordinan ustedes, por ejemplo, con el Club Los Lagartos y con el Club Choquenzá del Banco de la República, que son parte de este mismo sistema lagunar? Y Tibabuyes, ¿no? Porque si ustedes miran el mapa de Bogotá, esto es un solo sistema de espejo de agua que continúa, pero que está fraccionado como en pedacitos y además atravesado por la avenida Boyacá y por otras vías. Sí, eso es muy cierto. Realmente no hay una coordinación directa con ellos, pero sí hay un trabajo más de veeduría en el sentido de que no hagan acciones que vayan en contra de su vecino en el humedal de Córdoba. Eso lo hemos hecho con el Club Choquenzá realmente, con los lagartos nunca hemos tenido esa interacción porque no ha habido necesidad, pero sí han habido a veces acciones que no han sido las más positivas para el ecosistema. Yo agrego algo, Margarita, en ese sentido. La Asociación Bogotana de Ornitología viene haciendo registros y en esos conteos de aves que hacen, algunas veces lo han hecho en estos sectores, en el Club Los Lagartos y eso, y se ve perfectamente la relación entre los ecosistemas. A pesar de que hoy en día están fraccionados por la ciudad, los flujos biológicos de la migración de las especies, del movimiento de las aves, continúan. Bueno, vamos a ir a una pausa y preparémonos para poder ampliar este concepto del humedal en su contexto más amplio y también vamos a mencionar el nivel nacional. Ya volvemos con su madre naturaleza. Estamos en el noroccidente de Bogotá, Distrito Capital, presentándoles hoy, en el marco del mes de los humedales, lo que es un buen ejemplo de manejo de un humedal. Es verdad que hay unos que están en un terrible estado, deplorable, triste, otros en menor estado, pero este tiene toda esa buena energía de vecinos y de instituciones que trabajando mancomunadamente están sacando adelante este relicto patrimonio de todos. Entonces, Byron, cuéntenos cómo podemos multiplicar este modelo a nivel nacional. Pues, Margarita, de hoy en día se dice, y es realidad, que la mayor parte de la población en el planeta entero es urbana. El 70% de los habitantes en todo el mundo se han desplazado a las ciudades. Y en ese sentido, los humedales en las ciudades cobran un gran valor. Y ya se está trabajando en ese sentido. Existen muchos ejemplos en varios países del mundo donde actualmente se están haciendo grandes inversiones
para recuperar los espacios del agua, los humedales, ríos, quebradas, etcétera, que transitan en las ciudades. Hay ejemplos, por ejemplo, en Corea, en Seúl, la ciudad de Seúl, a través de una gran inversión se hizo la recuperación de un río que había sido absolutamente cubierto por la ciudad. Sobre él había dos grandes vías y se tomó la decisión de recuperarlo, y es un gran ejemplo para el mundo entero. Y de hoy en día ya aquí en la ciudad de Bogotá también, y en otras ciudades del país, en Medellín, Cali, Barranquilla, están viendo ya la recuperación de sus cuerpos de agua, sus cuerpos hídricos, sus humedales, sus ríos. Existen muchos ejemplos en Colombia. Tenemos en la costa Caribe humedales como la Ciénaga de la Virgen, que está inmersa dentro de ciudades. La Ciénaga Grande de Santa Marta. La Ciénaga misma Grande de Santa Marta. Medellín, por ejemplo, es una ciudad que desafortunadamente, igual que Bogotá, perdió gran parte de sus humedales. El Valle del Cauca, igual que la Sabana de Bogotá, es una de las regiones del país más golpeadas por el exterminio de los humedales. Perdieron Cultivos extensivos de caña de azúcar. Más del 90% de los humedales fueron convertidos en cultivos de caña de azúcar. Y hoy en día tenemos una gran riqueza en los llanos orientales, en la Amazonía colombiana, pero igualmente y desafortunadamente afectados también, no tanto por la urbanización en sí, pero sí por procesos, digamos, productivos. Aprovecho para decirle a la teleaudiencia que en próximo programa, porque vamos a continuar con este tema, vamos a tener a Diana Pombo, una experta colombiana nacional e internacional, que nos va a comentar justamente sobre el tema de los esteros en los llanos orientales, el tema de Campo Alegre. Así que prepárense ustedes, porque vamos a seguir trabajando estos temas hasta el nivel nacional. Entonces, volvamos al nivel local. Clara Solano, de Fundación Natura. Ustedes, ¿cómo trabajan con la comunidad? ¿Cómo se relacionan aquí con la Junta de Acción Comunal y con las otras organizaciones y vecinos que vienen trabajando de tiempo atrás? Nuestra intervención se basa en comprender que el humedal es un sistema socioecológico. ¿Eso qué quiere decir? Hace parte de nuestra, digamos, es un concepto que hace parte de nuestra nueva política en biodiversidad, y parte de entender que es un sistema en donde se funde la biodiversidad, los servicios que provee y la gente, los seres humanos. Los seres humanos, no solamente por el proceso, digamos, nuevo de hace 14 años, sino que ha sido un humedal que se ha venido afectando o también ha sido usado de manera positiva por el ser humano, y que la mano del hombre genera procesos positivos y también en gran medida procesos negativos. Entonces la gestión de la fundación se basa en entender que este es un ecosistema donde tiene que actuar el hombre de manera positiva para asegurar que los servicios y el ecosistema funcionen en el largo plazo. Este concepto de servicios de ecosistema yo creo que vale la pena que lo ampliemos, porque muchos de los televidentes y muchos jóvenes que nos están viendo, y que ahora vamos a presentar entre otras un tráiler sobre los jóvenes y lo que están haciendo en La Gaitana después de esta ronda, es importante que expliquemos qué es eso de prestar servicios ecosistémicos, qué es lo que presta como servicio un humedal como este. Clara y Mauricio. Pues inicialmente, digamos, yo creo que el servicio principal es el de regular el agua que viene por los distintos canales y que aguas abajo debe desembocar en el río Bogotá. Entonces es como el corazón de un sistema que recibe el agua y la bombea cuando tiene que bombear y desplazar el agua aguas abajo. Eso es muy importante porque como Bogotá tiene es una zona relativamente plana, los humedales lo que hace es inflarse de agua y retener el agua en momentos de mucha lluvia y soltarla lentamente cuando las precipitaciones bajan. Ese servicio es fundamental porque si no existieran estos humedales estaríamos completamente inundados cuando las lluvias superan, digamos, lo que nos pasó con la niña en el 2010-2011, y el ejemplo lo tenemos muy claro. En ese caso, Mauricio, entonces ustedes, ¿cómo le hacen entender a la comunidad aquí qué es eso de prestar servicios ecosistémicos? ¿Cómo lo explican? Bueno, a través de la relación que tenemos con educación ambiental, una parte esencial de lo que tratamos de explicar es la importancia de un humedal con bosque en una ciudad como Bogotá, y es relacionado con el tema de las islas de calor. Nuestra ciudad llena de cemento genera muchísimo calor, y en épocas como esta de verano, cuando uno entra a un humedal como este que está arborizado, el clima es otro. Aquí estamos con frío en este momento. Es un regulador del clima. Es un regulador del clima, exactamente. Está conservando el agua, está ayudando a la filtración del agua para las aguas subterráneas.
Además es una zona de disfrute escénico muy importante, que esta ciudad carece de espacios Y el como aire este. que estamos respirando aquí es La absolutamente calidad del aire, delicioso. sí, que es impresionante. Lo que se puede ver en términos de biodiversidad, la gente cuando viene aquí y ve las aves acuáticas, las de bosque, ve que hay búhos, que hay gavilanes, que hay pájaros carpinteros, pues se queda aterrada que tengamos esto en Bogotá. Es un patrimonio muy importante y Pues yo quiero aprovechar para sí. preguntarle, ¿esto por qué no es parte del Jardín Botánico? ¿Por qué no Sí. son puntos focales del Jardín Yo- Botánico de Bogotá? Yo quisiera primero complementar un poquito la anterior pregunta con aspectos importantes. Uno, que los humedales son llamados también riñones de la naturaleza. Porque Riñones de la naturaleza. ellos son los que depuran las aguas que vienen, porque los humedales siempre están articulados a las cuencas. Entonces ellos limpian los ríos, es una de sus funciones. Y dos, también que en los humedales son importantísimos para el cambio climático global que está afectando, nos está afectando a todos. A través de estudios se ha encontrado que los humedales captan más dióxido de carbono que las pluviselvas tropicales, porque el agua, la vegetación que flota sobre ellos fácilmente se remueve y se remueven grandes masas de CO2. Entonces eso es un dato importante. hay Importantísimo, una cosa claro. clave, y es que como pasa con los seres humanos, los riñones, si les enviamos demasiada contaminación y Sí. pues Los saturamos, los digamos. saturamos, excedemos su capacidad de depuración, y eso es lo que está pasando hoy en día con nuestros humedales, que les enviamos tanta carga de contaminación que ellos se bloquean y no cumplen esa función tan importante. Entonces, por eso insisto en la importancia de que el distrito, el acueducto, la Secretaría de Ambiente hagan una campaña mucho más fuerte en el tema de corrección de conexiones cerradas en toda la ciudad de Bogotá. Corrección de conexiones Erradas. cerradas. Erradas. 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 Ese concepto me parece bien importante porque es ir al origen de los problemas, Sí. del humedal. ¿Por qué no nos explica, Clara, qué están haciendo aquí sobre ese punto? Sí, antes de responder eso, Margarita, yo creo que como este es un programa educativo y que llega a tanta gente también, hay un concepto que no es nuevo ni totalmente relacionado con el medio ambiente, no surge de temas ambientales, y es la resiliencia. El concepto de resiliencia, que significa qué tanto un ecosistema puede cambiar y hasta qué punto aguanta el cambio para poder seguir funcionando como originalmente funcionaba. La resiliencia de un humedal es muy clave comprenderla, un poco por lo que decían nuestros dos compañeros, Margarita, porque hay un momento en el que si se ejerce una gran cantidad de presión y de cambio en esos procesos ecológicos en el humedal, el humedal salta a hacer otra cosa, se Lo traumatiza. y comienza a funcionar Sí. de una manera que no conocemos siquiera, y pierde su capacidad, digamos, de operación desde lo Sus ecológico, propiedades. sus Sí. propiedades. Entonces esto es muy importante porque si bien se hacen muchas acciones para mantenerlo, para restaurarlo, si ese punto de efecto negativo llega un momento en donde es demasiado, el humedal no tiene reversa ni se puede recuperar y cambia y se convierte en otra cosa. Entonces eso es muy importante porque, como Mauricio nos decía, aquí, digamos, se ha venido haciendo un ejercicio de restauración, pero siguen habiendo problemas muy graves que lo afectan profundamente, y hay problemas graves que hay que resolver. Bueno, vamos a ir a una nota realizada por unos jóvenes en La Gaitana y a un tráiler para que complementemos la visión de los jóvenes frente a la visión de los expertos. Entonces, vámonos a la pausa y ahora volvemos con el panel. Nuestro colegio es vecino de este humedal, la Laguna Sagrada de Tibabuyes, y tenemos que también comprenderla, entenderla, acercarnos a ella para lograr sensibilizar. Entonces nace la idea de trabajar sobre el humedal para poder desarrollar esto que queremos en el proyecto. Nuestro proyecto se llama Ojo de Tingua. La tingua es una ave endémica de los humedales y es como la mascota de este colegio. El trabajo acerca del humedal es una curiosidad que se despierta desde que este colegio nace, sobre todo de algunos profesores del área de ambiental, dentro de ellos la profesora pionera de este proyecto, que es la profesora Marlene Pedraza, quiso trabajar mucho acerca del humedal, la Laguna Sagrada de Tibabuyes, mal llamado humedal Juan Amarillo.
Ella hace un proyecto de investigación sobre el humedal en el cual pues nominada al premio Compartir, y más adelante empezamos a trabajar el proyecto de video escolar y nos surge la inquietud de mirar qué es lo que está pasando alrededor del humedal. El proyecto se llama Ojo de Tingua porque como las tinguas también tenemos con la cámara la capacidad de ver lo que pasa en realidad y podérselo mostrar a las demás personas con la cámara. El proyecto Ojo de Tingua me gustó mucho porque nosotros buscamos mostrar la perspectiva de la naturaleza mediante imágenes, no solo palabras, sino que las imágenes a veces muestran más que 1000 palabras. Nos demuestran, por ejemplo, el humedal estaba muy deteriorado, se veía como el humano había afectado mucho lo que habíamos creado en un principio, la naturaleza en sí. Lamentablemente, por ejemplo, pues cuando hicimos la grabación, uno se encuentra cosas muy sorprendentes, ¿no? Que un espacio tan bonito, tan desperdiciado, un espacio tan inseguro, porque vivimos también, la parte de inseguridad fue bastante complicada de manejar, tan cerca del humedal, de un sitio tan hermoso, pero también tan inseguro. Bueno, trabajar en el humedal me ha abierto los ojos hacia la naturaleza, como ver las aves, el agua correr, aunque no es tan limpia que digamos porque el hombre ya ha puesto la mano ahí, pero pues me parece genial ver el cielo azul que combina con el verde del pasto y con el agua. Esperamos que con los veritos que toda la comunidad estamos haciendo se pueda hacer algo para preservar toda la naturaleza de este bello lugar. Solo a través de la educación logramos que las personas se den cuenta de ese gran potencial que no podemos dejar ahí abandonado. Magdalena Alarcón. No tengo apellido de papá porque en la época antigua el papá se perdía. Esto era bonito, esto no había todo este desorden y las aguas entraban a las casas, nada. Si subía hasta por allá, ya hasta arriba, ya donde se sepa, de resto para arriba nunca, nunca. Y ahorita sí. Claro. Llevo 12 años, llegué en el 2000.
Bueno, realmente es emocionante ver cómo un grupo de jóvenes estudiantes del Colegio La Gaitana en Suba, cinematografistas con gran futuro, nos presentan este pequeño documental, cortometraje, lo cual muestra que jóvenes están muy proactivos y muy conscientes de la responsabilidad que tienen para la preservación de los humedales, en particular aquel humedal al cual hacer referencia, que está en bastante mal estado. Volvemos aquí al panel en el humedal de Córdoba, hoy, y durante todo este mes que vamos a celebrar el Día de los Humedales. No hemos mencionado la Convención Ramsar. La Convención Ramsar precisamente es a la cual está suscrita el gobierno de Colombia. Existe desde el año 71, Ramsar es una ciudad en Irán, Persia, y allí se creó este acuerdo entre países para poder tener una red mundial de protectores, de política pública que proteja los humedales. Aquí el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el interlocutor con la Convención Ramsar, que tiene sede en Suiza, en Gland, una sede que coordina en los distintos continentes la actividad que se hace alrededor de los humedales. Entonces, hoy vamos a mirar el tema internacional de los humedales, lo tendremos en varias notas en próximo programa. El tema nacional, vamos a iniciar por el tema nacional. Byron, usted además fue funcionario del IDEAM y de Parques. ¿Por qué no nos cuenta un poco de esa experiencia? Sí. Porque es importante relacionar lo nacional con lo distrital y esa coherencia de política pública. Sí. Bueno, sí, a nivel nacional tuve la oportunidad de trabajar en unos documentos técnicos para delineamientos para el IDEAM y para parques nacionales también referidos a los humedales. Digamos que a nivel de la nación los humedales tienen una gran importancia también, pero desafortunadamente problemas igual que los de Bogotá. A nivel nacional los humedales son altamente productivos aún. Las afectaciones las tienen también especialmente, igual que en Bogotá, por la calidad de las aguas. Tenemos la cuenca del Magdalena, que es la cuenca más importante, la arteria fluvial importante del país, que desafortunadamente está muy afectada también porque es la que recibe la mayor cantidad de aguas también residuales, no solamente de Bogotá, sino de todas las grandes ciudades. El principal centro productivo del país está concentrado en la zona del interior, y hacia el Magdalena fluyen estas aguas que tienen un gran sistema de humedales hacia la zona Caribe, donde confluye el Cauca, el Magdalena y el río San Jorge, lo que se ha denominado como la depresión Momposina. Ahí existen un gran complejo de humedales que desafortunadamente día a día han sido también igual que en Bogotá, aunque obviamente a una escala diferente, rellenados, contaminados, sobreexplotados. Ahí todavía se tiene pesca, pero digamos el manejo no ha sido el mejor. Bueno, ahí me aprovecho para recordarle y sobre todo a los jóvenes que en la historia precolombina, en las culturas precolombinas, había un excelente manejo de esa zona de la depresión Momposina. La cultura Sinú tenía estas grandes extensiones de cultivos y que aprovechaba justamente lo que llaman hoy en día inundación. Exacto. Porque yo sí quisiera que aquí habláramos también de la gestión del riesgo y la prevención de desastres, porque ustedes están haciendo una labor muy importante en prevención del riesgo. Clara, ¿cómo lo están abordando ustedes desde esa perspectiva? Pues yo creo que en próximas semanas de toda la gestión de la Fundación, la información que se va a generar desde el punto de vista del monitoreo del agua, por ejemplo, debe ir a un sistema que esta información la recoge, en este caso la empresa Acueducto de Alcantarillado, y debe a través de esta información desarrollar las alertas, por ejemplo, con el tema de los niveles del humedal, las alertas, activar sus alertas tempranas y empezar a hacer acciones de gestión, digamos, concretas sobre riesgos posibles en el tema, digamos, de inundación. No concretamente, digamos, para el caso de Córdoba, pero nosotros estamos trabajando con Jaboque, que es un humedal que está muy cerca al río Bogotá, y allí hay unos temas, digamos, de estas fluctuaciones del río muy importantes y nosotros generamos la información para que la empresa actúe rápidamente. En el caso de Jaboque es muy interesante también todo el tema de manejo de basuras. La gran problemática en este humedal de Jaboque es que las basuras taponan. Entonces nosotros estamos desarrollando actividades permanentes de quitar las basuras que están en los canales, que se aglutinan y generan
taponamientos que generan urgencias en unos momentos dados a lo largo del año. Bueno, perdóname Mauricio, porque es que ya se nos está acabando el tiempo desafortunadamente por este programa, pero ya volveremos porque tenemos mucho más que comentar respecto a esta conservación de humedales. Mauricio, antes de terminar su madre naturaleza, cuéntenos usted qué mensaje le manda a todos estos muchachos jóvenes que viven en todo este sector del suroccidente, del noroccidente bogotano, que comporta todo este sistema hídrico, incluyendo al humedal de Córdoba. Yo diría que la mejor manera de conocer los humedales y de protegerlos es venir a ellos y entender cómo funcionan. En la medida en que se entiende el funcionamiento de los humedales, cómo cada acción que generamos en la ciudad, al botar un papel en la calle que se va por el sistema de agua-lluvia y termina en el espejo de agua, donde se están alimentando las aves acuáticas, y cómo eso que ellas se comen se mezcla con esa contaminación. Al entender ese funcionamiento y ponerlo en práctica para no generar ese impacto negativo, sería una forma muy importante de generar un beneficio importante en la conservación de los humedales en Bogotá. Un pequeño aporte sería ese. Bueno, pero es muy importante el conocimiento que ustedes ya han generado y que debe ser compartido con otros sectores en Bogotá. Clara, antes de terminar, ¿dónde queda la administración de este humedal para que la gente que está interesada en venir y ver el ejemplo de manejo pueda ir y conseguir la información? Bueno, la sede del humedal es en el cruce de la avenida de Suba con Córdoba. Allí están las instalaciones de la empresa Acueducto Alcantarillado y allí funciona la sede de nuestra administración y manejo. En la página web de la Fundación Natura, www.natura.org, también está montada la información, se puede visitar y hay un Facebook también de la Fundación Natura que pueden ustedes acceder a alguna información y participar. Ahora hay un proceso muy importante de comunicación que quería resaltar. ¿Sí? Hay un boletín que se emite mensualmente que recoge actividades, resultados que se han hecho, el proceso comunitario. ¿Y ese boletín lo pueden conseguir en la página web o allá en la administración del humedal de Córdoba? Exactamente. Bueno, y ustedes saben que también nos pueden escribir y estamos encantados de que nos estén escribiendo con tanta afluencia, sobre todo gente joven. Hemos recibido y les agradecemos esa correspondencia y nosotros también responderemos a todos estos mensajes. sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co. Recuerden que este programa pasa todos los viernes a las 8:30 de la noche, repite los sábados a la 1 de la tarde y el sábado 2 de febrero tendremos este programa precisamente para celebrar no el Día de los Humedales, sino el mes de los humedales, para tener una mayor conciencia sobre este patrimonio de todos y de todas. Hasta pronto, buenas noches.